Hola, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Miguel Alexander García y ahora vamos a entender cómo funciona el componente Line Renderer, sus principales opciones y usos comunes. Empecemos. Line Renderer o renderizador de línea es un componente que podemos agregar a cualquier objeto en la escena y que nos permite establecer dos o más puntos en el espacio, los cuales se verán unidos con una línea. Estos puntos permiten dibujar desde líneas rectas a trazos muy complejos. Podemos dibujar tantas líneas que queramos en la escena, teniendo en cuenta que Unity nos recomienda que sean diferentes los objetos que tengan este componente. Para empezar, vamos a entender lo esencial, los puntos. Estos puntos representan una posición en el espacio de la escena. Son un vector 3, que ya saben que son los valores correspondientes a los ejes X, Y y Z, así que cada punto tendrá un valor en cada uno de sus ejes que determinan su posición. Estos estarán almacenados en un array con su respectivo número de index, y sin embargo hay dos modos que debemos tener bien claros. Una escena de Unity posee su espacio, iniciando en 0 y recorriendo cada uno de sus ejes en forma positiva y negativa. Por defecto, el Line Rendering tendrá en consideración ese espacio para colocar los puntos. Es decir, si le decimos que el primer punto va a ser X2, Y2, Z2, él colocará ese punto con respecto a la escena sin importarle dónde esté ubicado nuestro objeto. A esto se le llama World Space, pero no siempre es lo que necesitamos, por eso tenemos el otro modo, que lo que nos permite es tomar como punto 0 el lugar donde se encuentra nuestro objeto y a partir de allí pues colocar los puntos. A esto se le llama Local Space. Ahora vamos a ir conociendo lo que nos ofrece el componente. Puedes crear un objeto vacío en la escena y agregarle el componente Line Renderer. Vamos a hablar en primer lugar sobre cómo crear estos puntos. Tenemos varias formas. La primera es ubicarnos en la opción Position, que es un array en el que podemos determinar su tamaño, el size, y colocar cuántos puntos deseamos que tenga la línea. Eso irá mostrando unas casillas que se pueden completar con los valores del vector 3. No es nada práctico hacerlo desde el inspector, pero esta opción te va a permitir visualizar todos los puntos que agregues mediante el código. Otra forma es hacer clic en agregar puntos y aquí tenemos dos opciones. La primera es con la posición del mouse. En este caso vamos a ir haciendo clic para establecer los puntos y con esta opción lo más recomendado es que tengas tu escena bloqueada a alguno de los ejes. Eso lo puedes establecer en el gizmo de la escena. La siguiente opción es con Raycast. Funciona igualmente con el clic del mouse, solo que en este caso él va a disparar un rayo donde haces clic y si colisiona con alguno de los objetos que se encuentren en las capas que estén marcadas en esta opción, entonces agregará el punto en la colisión. En ambas opciones puedes configurar el mínimo de distancia aceptada entre cada punto y el offset, que será la compensación en posición que desees añadirle o restarle. Luego de tener estos puntos, quizás queremos editarlos y podemos hacerlo fácilmente en la escena haciendo clic en Edit Points. Eso agregará un gizmo adicional a cada punto que te permite pues moverlos. Si tienes algún material complejo, podemos activar el modo Wireframe o seleccionar múltiples puntos y crear una subdivisión entre ellos. La siguiente opción del componente nos permite simplificar la línea. Sucede que a veces tenemos más puntos de los necesarios en la línea y para mejorar el rendimiento del componente podemos simplificarla. Podemos tener también un preview activando esta casilla para ver cómo quedaría o establecer un máximo de puntos aceptables para la línea. Una vez establecidos hacemos clic en simplificar y se habrá modificado la línea. Seguimos con la opción de loop, que esto lo que hará será conectar el primer punto con el último para darle cierre. Llegamos al width, que será el ancho de la línea. Aquí tenemos disponible un editor de curvas en donde en primer lugar podemos establecer el ancho máximo que tendrá esa línea. En caso de que desees que sea constante, simplemente puedes bajar o subir ese pequeño punto clave que aparece allí. Pero algo interesante es poder variar el ancho de la línea mediante esta curva. Para ello debemos agregar puntos claves que resultarán en una variación del tamaño al inicio o al final de la línea.
También podemos personalizar el color de la línea a un color sólido o un gradiente. Aquí es necesario que tenga asignado un material por defecto. El gradiente también nos ofrece dos opciones, el modo Blend, que muestra una transición un poco más suave, y el Fixed, que será una transición más remarcada entre los colores. Cuando creamos una línea, esta en realidad está conformada por polígonos en 3D, que al final son los que permiten que se rendericen en la escena. Son estos dos triángulos que ven aquí. Podemos suavizar las esquinas de las puntas o de las intersecciones utilizando la opción Corner Vertices o End Cap Vertices, que esto lo que hará será crear polígonos adicionales que suavicen las esquinas o el final de la línea. Recuerda no agregar más de los necesarios porque entre más polígonos pues vas a tener que consumir más recursos. Otro parámetro a configurar es la alineación, y esto se refiere a dónde miran las caras de los polígonos creados. Por defecto, estas caras siempre estarán orientadas a la vista de la cámara, así que siempre son visibles, pero también tienes la opción de alinearla al eje Z para algún caso en específico. Ahora vamos a hablar de los materiales, que si bien es cierto anteriormente le dimos un color a la línea, sin un material, este pues no va a poder interactuar ni con la iluminación o tener texturas. Así que podemos crear nuestros propios materiales, por ejemplo con el shader Partículas Standard Unlit, y allí asignarle alguna textura albedo. Esto nos va a permitir variar el modo de rendering, cambiar el color o también el modo de color. Podemos agregar múltiples materiales a la línea y así lograr diversos efectos. Eso nos lleva a la opción de Texture Mode, donde podemos decidir cómo se aplicará la textura del material. Por ejemplo, si queremos que se estire, que se distribuya o que se duplique por cada segmento. Las siguientes opciones corresponden a iluminación y sombras. El Shadow Bias es para solucionar problemas con la distancia de las sombras. Generar información de iluminación, eso es para guardar datos de iluminación en un shader en específico. Y aquí tenemos la casilla para utilizar el World Space, y en caso de que lo desactives pues vas a poder utilizar el Local Space que explicamos anteriormente. La siguiente sección es la de Lighting. Aquí vamos a decidir si queremos que nuestra línea reciba y proyecte sombras. En la opción de Props, ahí vamos a decidir si se van a registrar las sombras en el Illumination Props o las reflexiones. Finalmente tenemos las opciones adicionales, por ejemplo el Motion Vector, que sirve para dar efectos de postprocesado, el Occlusion Culling, que le permite a Unity dejar de renderizar esa línea cuando el objeto no está enfrente de la cámara, o asignarle el Sorting Layer al que pertenece. Ahora, en su mayoría lo que vimos anteriormente se puede manipular desde el código, por lo general será lo más común. Del lado del editor podemos dejar una configuración inicial aceptable, quizás todo lo que tenga que ver con materiales, pero en la práctica desde el código le daremos vida. Por ejemplo, en primer lugar se va a declarar la variable con la que se va a trabajar y vamos a capturar el componente. Con ello podemos hacer varias cosas, por ejemplo modificar la alineación, que ya dijimos que es donde se ven las caras de los polígonos, modificar los colores de inicio o de fin, determinar si el loop va a cerrar la línea, modificar la redondez de las esquinas o el final de la línea, alternar entre World Space o Local Space, modificar el ancho de inicio y fin, también podemos modificar la curva. Otra función disponible es que podamos ejecutar el simplificar con un determinado número, y el más importante será pues el de agregar y quitar puntos. Entonces, ¿cómo hacemos eso desde el código? Primero que debemos tener en cuenta es que para agregar puntos vamos a utilizar la variable position count. Nosotros podemos aumentar el tamaño de esa variable y eso lo que va es a crear nuevos puntos. Y luego para modificar la posición de cada uno de ellos vamos a acceder al array y según el número de index vamos a poder ir agregando la posición con setPosition, eso acepta un vector 3. Pero también podemos extraer la posición de un punto con getPosition y el index que le corresponde. Básicamente con esto vamos a poder manipular bastante bien lo que serán nuestras líneas. Unos usos comunes para este line rendering, por ejemplo, se utiliza para aplicaciones que desean crear un pincel que permita crear un dibujo en pantalla. Aquí la lógica sería capturar la posición del mouse o del touch e ir agregando puntos a la línea y asignarle esa posición.
También en juegos en donde se desea mostrar la conexión entre algunos objetos. O el clásico la mira del arma, en donde puedes representar el rango de disparo y la dirección. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse al canal, marcar la campana para estar al tanto de los nuevos videos y seguirme en las redes sociales. Próximamente estaré publicando un curso completo de Unity que tengo casi listo, así que nos vemos pronto en el próximo video.